Bueno, vamos con María Manetti, vos sos de la organización Nexo Nexo. Resiliente. Contanos cómo fue que te iniciaste en esto Bueno, el de... Nexo nace Sí, justamente por mis más de 10 años de estar haciendo acompañamientos, ¿sí? En los distintos ámbitos, distintas edades, distintas patologías, ¿no? Y encontrar el gris en este andar de acompañar a la gente, que falta psicoeducación, algo que encuentro con ellos, ¿no? En común, esto de tener que psicoeducar, ¿no? Sobre todo a las familias, porque los profesionales que actúan frente a las personas padecientes se olvidan de la familia. Entonces, cuando nosotros ingresamos en estos acompañamientos, solamente tenemos que abordar, ¿no?, a la persona que estamos acompañando. Pero nos damos cuenta, como en todo, ¿no?, que también tiene que ver con el entorno. Y si el entorno no está preparado para poder acompañar a este familiar, ningún tratamiento va a servir. Entonces, lo que busca Nexo justamente es psicoeducar a las familias, ¿no?, a cualquier edad, adolescentes, niños, adultos mayores, ¿no?, para que estas familias sepan cómo actuar, que sepan qué canales hay para poder actuar, ¿no? Quiénes están para poder sostenerlos más allá de Nexo, porque la idea de Nexo no es estar de por vida, sino que justamente sí. ser el puente, ser un nexo, ¿sí?, para poder, bueno, por ejemplo, más suma o proteger, ¿no? Poder encontrar estos lugares que ofrece también el gobierno de la ciudad, poder encontrar otras organizaciones que también piensan de esta forma de, bueno, ayudemos a estas familias a cómo llevar, porque también lo escuchaba a él, ¿no? Y lo que él decía en cuanto a las familias que atraviesan o accidentes, que es donde nosotros entramos a acompañar, son duelos, ¿no? Y los profesionales se olvidan que las familias tienen que lidiar con ese duelo. Algo que nunca se pensaba como un accidente de auto, ¿no? Y que de repente la persona puede llegar a quedar parapléjica, tenía toda una vida, ¿no? Y la familia de esa persona, ¿no? Y cómo psicoeducamos, ¿no? Cómo acompañamos. Y esto es prevenir, se llama prevención. O sea, si nosotros actuamos, ¿no?, antes, ¿no?, convocando a la gente, psicoeducándola desde el lugar de ellos, desde mi lugar, es prevenir. Prevenir que las personas puedan llegar al consumo, prevenir a que las personas tengan, ¿no?, una conciencia en cuanto a cómo conducir, cómo cruzar la calle también, ¿no? Mamás que uno ve a veces, mamás con el cochecito en el medio de la vereda que están por cruzar y uno dice, y bueno, se trata de prevención y creo que el accionar nuestro, ¿no?, que veo en común es esto, psicoeducar, ¿no? Más que pensar en, bueno, pensarlo como política pública, ¿no? Esto de psicoeducar y no esperar que desde arriba, ¿no?, surja esto de poder lograr estas cosas que nosotros, que veo que con ellos tenemos en común, porque la verdad es que me sorprendió cuando escuchaba lo vial y yo estaba pensando y después fue, en la medida que los iba escuchando me fui dando cuenta que lo común es esto, en el psicoeducar, el poder prevenir. Bien. Bueno, me gustaría preguntarle bueno, hay dos Marías. Esa oficina. Bueno, volvemos luego de los auspiciantes a quienes agradecemos profundamente por el apoyo. Midas Peluquería, el mejor salón de belleza del barrio de Palermo. Lo encontrás en Scalabrini Ortiz 3174. Podés encontrarlos también en Instagram como Midas Peluquería. Podés sacar turno por Instagram. Los mejores profesionales, los mejores productos los encontrás allí. Agradecemos también a Imanes Magneto. Todo tipo de imanes comerciales en www.imanesmagneto.com. Un
y agradecemos al estudio jurídico del doctor Mariano Recián. ¿Lo conoces? Lo conozco porque he tenido algunas entrevistas con él y es administrador de consorcios y te baja las expensas, el número, lo baja. ¿Cómo hace? Revisa la expensa que vos tenés y si ve que es viable bajarlo, hace su propuesta y entra a tu edificio y te baja las expensas. Bueno, muchas gracias a él por el apoyo. Bueno, vamos a seguir con el programa. Dale. Vamos a hablar con María Manetti. Ella lleva adelante o es parte de la organización Nexo Resiliente. Te quiero preguntar sobre salud mental. Nos da la sensación que la sociedad está teniendo graves problemas de salud mental en distintas edades. Hay mucho nerviosismo, hay violencia. ¿A qué aducís estas conductas? Bueno, yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado con otros profesionales decimos que es post-pandémico, ¿no? Como que esto se dio después de la pandemia, que fue como la olla a presión, pandemia donde la gente tuvo que estar de un día para el otro encerrada y convivir, ¿no? Sobre todo los niños, es donde nosotros más nos encontramos, niños que hoy están en primaria, adolescentes, en donde empezamos a encontrar ciertas cuestiones, no solo conductuales, sino también del aprendizaje, que llama mucho la atención, porque vos encontrar que un niño no sepa hablar, no sepa escribir, no sepa leer, es algo que se queda uno pensando qué es lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, en qué momento no pudimos ver esto, ¿no? Y bueno, creemos fehacientemente que el quiebre fue la pandemia, donde los niños y los chicos, ¿no?, que hoy son adolescentes, estuvieron en contacto 24/7 con pantallas y que eso no ayudó, y al mismo tiempo que, bueno, la escuela era a través de una pantalla, pero también esa conectividad no era siempre por cuestiones, ¿no?, que en la casa quizá había un solo dispositivo, por cuestiones de que por ahí no siempre había internet para poder acceder, pero sí se nota muchísimo y lo notamos post pandemia. La gente está muy irritable, no tiene paciencia, no le podés decir algo que ya agrede, no tiene tiempo de espera, no hay tolerancia a la frustración, cuando uno entiende que frustrarse es bueno, ¿no? Y hablo también dentro de lo que es la niñez, adolescencia y los jóvenes, ¿sí? El adulto, por ahí nosotros, si bien también estamos entrando en esto de tener menos tolerancia, lo comprendemos más, pero hoy notamos que los jóvenes, los adolescentes y los niños no tienen tolerancia, no aceptan la frustración, y la frustración es necesaria porque es lo que te permite poder seguir adelante, reconocer que hubo una equivocación y que a partir de ahí yo puedo hacer un cambio, ¿no? Te pregunto también, porque hoy en la ciudad de Buenos Aires y seguramente en el resto del país también, hay mucha gente en situación de calle y se reiteran situaciones de salud mental, adicciones y otras problemáticas, además de la económica, ¿no? ¿Cómo trabajar ese tipo de situaciones? Es muy complejo, Ale, realmente es muy complejo. Cuando, bueno, Ciudad tiene un equipo maravilloso, ¿sí? En cuanto a lo que es el 108, cuando van y asisten a las personas que están en situación de calle. El tema pasa con qué les pasa a estas personas, que a veces no aceptan esta ayuda, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que actuar todos, no solo el profesional. Nosotros como ciudadanos también, poder comprender que esa persona que está ahí puedo ser yo el día de mañana, ¿sí? Lo que hace un ratito nos decía él, podemos ser nosotros, porque nadie está exento de que en cualquier momento de tu vida puedas tener alguna cuestión de salud mental o que tengas un revés económico que haga que te quedes en la calle.
El problema de la calle es que la calle te va transformando, ¿sí? Y en esa transformación vos vas perdiendo dignidad, vas perdiendo tu ser, lo que vos sos como persona, ¿sí? Eso al mismo tiempo te va llevando al consumo. Eso es lo que uno observa, que no toda persona que está en la calle es persona que consume, ¿sí? Otros son personas que consumen y han quedado en la calle porque no son aceptados en sus hogares y en ningún otro lugar, ¿sí? Y otras personas que han quedado en la calle y que lamentablemente han caído en el consumo. Es muy complejo justamente porque hay personas que no se dejan ayudar, porque tienen miedo a perder lo poco que tienen, ¿sí? En esas bolsas que uno los ve o esos carritos que ellos llevan, tienen miedo de perder lo que tienen. Por otro lado, por desconocimiento, ¿sí? Y al mismo tiempo hay una realidad que nosotros estamos viviendo hoy en salud mental, que estamos siendo marginados, ¿no? Con la ley al mismo tiempo de salud mental que quiere volver a ser tratada, con la ley de discapacidad, la ley de emergencia de discapacidad, que no se está tratando la emergencia en discapacidad. Sí. En cuanto a lo que es la ley de salud mental, hoy entendemos que es por desconocimiento los artículos que quieran reformarse, ¿sí? Creo que la ley habla de, cuando hablan, por ejemplo, ¿no? Uno escucha sobre la desmanicomialización y uno dice, la ley no dice que se van a desarmar todos los centros o manicomios, ¿no? No dice eso. Dice que a partir de la legalización de la ley, ¿sí?, no se van a poder construir más manicomios, que no es lo mismo que desmantelarlos. Cuando se habla de la bueno, perdón, pero ustedes me están entendiendo, ¿no? Lo que quiere decir esto es que se busca que las personas que están internadas tengan como máximo 2 años de internación. Obviamente que es el caso por caso, ¿sí? Hay personas que lamentablemente nunca van a poder volver a reinsertarse en la sociedad y van a tener que quedar internadas de por vida. Pero eso es un caso por caso. Lo que nosotros buscamos es que justamente las personas puedan reinsertarse a la sociedad. Nosotros somos puentes para que eso pueda lograrse, que puedan volver a tener una vida digna en cuanto a estudio, trabajo, familia, ¿sí? Bueno, el hecho de los hospitales, por ejemplo en Moyano o el Borda, es tratar de que la gente vaya cada vez reinsertándose y que haya menos personas internadas. Sí. A eso se refiere, ¿sí? No a desarmarlos y que no haya más manicomios, sino entender que las cuestiones de salud mental deben ser tratadas desde otro lugar. Las internaciones son necesarias cuando son necesarias, pero no siempre son necesarias. Cuando una persona entra en crisis, ya sea por abstinencia o porque es una persona esquizofrénica y tiene un brote, o un niño, porque nos encontramos con niños internados, ¿sí?, en un psiquiátrico, que eso duele también verlo, porque a veces los encontrás atados a la cama, ¿sí? Y vos decís, ¿cómo puede pasar esto hoy, en pleno 2026? ¿Cómo no se puede hacer otro tipo de abordaje en donde se entienda que ese niño o esa persona es un ser que tiene derechos, que no es con la medicalización que voy a hacer que esa persona pueda dentro de su patología o no comprender lo que le está pasando? Sí. Lo que nos pasa con la ley es esto, que hay una desinformación y se quiere volver al modelo médico hegemónico, o sea, volver a institucionalizar, volver a la medicalización, no tomar en cuenta todo este trabajo que uno hace de considerar al otro como lo que es, persona, con derechos. Bien, en este sentido, las personas que van a la calle
se vuelven locas, entre comillas, ¿es producto de su propia mente o porque la sociedad los excluyó a través de eliminarlos de las fuentes laborales y eso los volvió locos? Quedás fuera de un sistema. Y te lo voy a poner así, ¿no? Nosotros llegamos a una edad, ¿no? 45, 50 años, que si no estás formado, económicamente hablando, ¿no? Profesionalmente hablando, y quedás fuera del sistema, empezás a tener depresión, angustia, ¿sí? Hablo nosotros acá en la mesa. Imagínate una persona que queda en la calle y la misma sociedad, las mismas instituciones al mismo tiempo te van segregando porque quedás fuera de un sistema, totalmente fuera del sistema. Porque vos fíjate, lo que hace el gobierno de la ciudad cuando levanta a las personas de la calle, ¿no? Para poder que tengan un lugar donde puedan dormir, asearse, alimentarse, comprobar si necesitan algún tipo de asistencia en salud mental, medicación, dependiendo también si tienen alguna complejidad, ¿no? En cuanto a su salud cardíaca, diabetes, lo que sea, ¿no? Se hace todo ese relevamiento. Pero después, ¿quién se hace cargo de sostener la medicación si tienen que tomar la medicación? ¿Por qué? Porque no tienen cómo ingresar nuevamente a un sistema, porque no tienen trabajo. Hay que hacer todo, y valga la redundancia, un trabajo de acompañamiento sostenible, como decía ella, en el tiempo, para que una persona pueda volver a reinsertarse, ¿sí? A lo que vos me decís, esto de que se vuelven locas, ¿vos podés modificarlo? Sí, con una contención. Si necesita medicación, con medicación, pero sí con una contención, todo, con un seguimiento, ¿sí? El cual la persona pueda ir volviendo a ser persona. Hoy, ¿cómo es el sistema de uno ve a las personas en situación de calle y a partir de ahí, cómo es el sistema del gobierno de la ciudad? ¿Los levanta? ¿A dónde los lleva? Lo lleva a los hogares que tiene el gobierno de la ciudad. ¿Eso está bueno, está malo? Desconozco la situación. Está muy bueno, pero lo que te vuelvo a decir, hay gente que no quiere ser ayudada, hay gente que vuelve a la calle por miedo, por perder sus cosas o porque no se siente seguro en ese lugar. Entonces ahí es como que hay que ver realmente cuáles son esos miedos, el por qué vuelven a la calle, ¿sí? Y después lo que yo te vuelvo a decir, sí está bueno, pero hay que hacerlo en el tiempo, que se sigan en el tiempo, poder ver estas personas, aquellas personas que se las pueden reinsertar, ya están reinsertadas. Ahora, aquellas que no quieren volver a reinsertarse en la sociedad, es otro problema del cual hay que hacer un seguimiento profundo. Y con las personas que tienen trabajo y están mal, deprimidas, angustiadas, ¿qué es lo que recomendás? Porque no todos están en situación de calle y vemos que la ciudad está llena de locos. Bueno, hoy por hoy uno entiende que lo que se recomienda es terapia. Y como yo siempre digo, la terapia que mejor le haga a cada uno, ¿sí? A ver, hacer ejercicio es una muy buena terapia, ¿sí? Poder conectar con la naturaleza también es una muy buena terapia. No necesariamente es la que se va a recibir de psicóloga, ¿no? Pero no necesariamente es ir a un psicólogo, también es buscar en uno, ¿no? Reencontrarse uno, poder aceptarse uno con todo aquello que nosotros combatimos con nosotros mismos, poder perdonarnos a nosotros mismos. Pasa por eso, pero bueno, a veces necesitamos de un otro que nos haga ver estas cuestiones y bueno, ahí poder decir, bueno, yo puedo conmigo, yo me acepto, yo me perdono y puedo hacer las cosas bien, sin necesidad de estar tirado en una cama, sin querer comer, o sea, dependiendo. También tengo que aclararte que puede ser momentáneo, ¿sí? Como que también esa persona tenga una patología de atrás, de fondo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay situaciones que nosotros de la vida no las podemos manejar,
pero con un otro lo podemos hacer, ¿sí? Pero a veces no lo logramos y necesitamos de algo mucho más, un tratamiento más profundo, porque no se trata de que no tenemos herramientas, sino porque hay una patología de base que es la que no nos permite poder salir adelante. Bueno, volvemos con la conciencia vial.